Quizá alguna vez han tenido la oportunidad de preguntarse si hay diferencias entre los camiones americanos, aquellos que muchos solamente ven en las películas, salvo que hayan viajado a Estados Unidos y a Canadá, básicamente, y entre los camiones europeos, que son pues, unos camiones que visualmente son totalmente distintos. De hecho, vamos a intentar en los próximos 6 o 7 minutos descubrir algunas de las particularidades de cada uno y por qué son diferentes en la realidad, porque sí, lo son. De hecho, vamos a ir viendo ya alguna foto que nos va a explicar exactamente cuál es el cambio, porque lo primero que vamos a notar es que en un camión europeo, bueno, pues la cabina tiene el motor debajo. Básicamente, si este sería el puesto de conducción, el motor está aquí debajo. De hecho, el morro lo tiene muy cortado y además toda la parte donde está detrás del volante tiene una cama en la parte de arriba, incluso una cama en la parte de atrás. Eso significa que son camiones que, desde el punto de vista de la longitud, son más pequeños que los americanos, pero también tienen una ventaja. En Estados Unidos las carreteras son más anchas, no hay tanto desnivel, no hay tantas montañas y evidentemente un camión de este tipo es más manejable que uno americano, que vamos a verlo en este momento y que vamos a encontrar la diferencia. Ven ustedes ese motor, que es lo que está aquí en este morro grande, que en el otro camión europeo estaba justo aquí debajo, pues aquí está delante. Ventajas, pues el camión es más estable en línea recta y sobre todo es más cómodo en el interior, porque la cabina, digamos que es más silenciosa y aparte tiene más espacio, independientemente de que incluso algunas cabinas americanas llegan casi hasta el eje trasero y significa que hay un espacio mucho más grande. Inconvenientes, bueno, pues que a la hora de maniobrar, a la hora de meterse en cualquier sitio, en un polígono o en una carretera estrecha o subir un puerto de montaña, es todo bastante más complicado. Porque aquí vemos solamente las tractoras. Ahora vamos a ver en la siguiente foto precisamente ya la tractora con el tráiler, el remolque, y este sería un remolque, un conjunto de coche o de tráiler más el remolque, y hablamos de, como decíamos antes, del modelo europeo, que el motor no lo tiene delante como el americano, lo tiene detrás, y además esta caja, este remolque o semirremolque, como se llama exactamente, tiene unas dimensiones menores en Europa que en Estados Unidos. En Europa ese remolque mide 12 metros y el conjunto total, es decir, desde el morro hasta la parte final, no puede tener más de 16 metros y medio. Ahora vamos a ver precisamente su equivalente americano. Pues el remolque que tenemos atrás o el semirremolque puede llegar hasta los 13 metros y medio, es decir, 1,5 metros más que el europeo, pero es que además la longitud total no tiene limitación como tiene en Europa los 16 metros y medio, es decir, que la parte tractora puede ser todo lo larga que uno desee. De hecho, hay tractoras que tienen 8, 9 y hasta 10 metros. Claro, ¿la diferencia cuál es? Fíjense ustedes el ancho que hay aquí significa básicamente que ahí existe un pequeño apartamento, literalmente. Puede haber un cuarto de baño, puede haber ducha, puede haber una cama grande. Y todo esto, ¿por qué? Porque los camioneros americanos hacen rutas muchísimo más largas que los europeos y, por supuesto, evidentemente necesitan también más tiempo para pasar dentro de ese camión. Vamos a seguir viendo fotos, por ejemplo. Esta es otra de las fotos. Básicamente lo que vemos ahí es otra formación, otro conjunto de tractora con remolque europeo, en el que vemos precisamente, aquí hay pues 6 ejes, aunque hay tractoras que solamente tienen un eje atrás y no doble eje tractor, que es el caso de este camión Scania que vemos aquí. Como decimos, 16 metros y medio de largo, 2 metros y medio de ancho como máximo, aunque se puede llegar a 2,55 en el caso de que sea un vehículo frigorífico. Y ahora vamos a ver el coche americano y verán ustedes desde arriba, fíjense ustedes la diferencia, aquí se ve perfectamente el motor que sobresale por la parte delantera y que la cabina es muchísimo más grande, la tractora, el camión en realidad es muchísimo más grande. También hay que hacer notar que los camiones europeos son mucho más tecnológicos, es decir, tienen tecnología que no tienen los americanos, es decir, son mucho más avanzados, son más potentes precisamente porque tienen que subir en sitios distintos y tienen que hacer pues, muchas carreteras de montaña que no existen en Estados Unidos, que básicamente son caminos llanos, pero eso sí, mucho más largos. Y ahora vamos a ver vídeos. En realidad esto aquí tenemos un camión europeo también, porque hay otra de las características que cambian, es que
En Europa hay unas leyes mucho más estrictas a la hora del uso del camión. Significa eso que los conductores tienen que hacer una parada obligatoria cada 4 horas y media tienen que parar, no pueden conducir, tienen que tener un tiempo de descanso mínimo de 45 minutos, es decir, una jornada de 9 horas. En Estados Unidos se pueden recorrer hasta 11 horas y de las cuales 8 de ellas se pueden hacer sin parar. Es decir, pueden hacer recorridos mucho más largos y les cunde mucho más. Además, hay otra cosa importante, ahí vemos los camiones americanos con ese morro que distingue precisamente a este tipo de camiones. La norma que les decía que distingue mucho a los americanos de los europeos es precisamente el limitador de velocidad, que es obligatorio en Europa, implica que ningún camión puede pasar de 90 kilómetros por hora. Es decir, aunque se le acelere, no va a pasar de 90 kilómetros por hora. En Estados Unidos no hay limitador. Es decir, el camión puede ir a la velocidad de la vía y puede ir exactamente a la misma velocidad que un turismo, que un coche o que una moto. Y eso significa que podrá hacer muchos más kilómetros y que, por supuesto, bueno, pues podrá llegar más rápido a su destino. Pero recuerden, de una punta a la otra de Estados Unidos hay 5.000 kilómetros, que es más de lo que hay desde Málaga, por ejemplo, hasta la mitad de Noruega, que es básicamente ya los países que están más al norte de Europa. Después hay una cosa muy típica de Estados Unidos y es la personalización de los camiones, algo que hacen de manera habitual. Son camiones que tienen un nivel de detalle, de pintura y incluso de personalización, en algunos puntos un poco hortera, podríamos decir. Y en Europa son bastante más simples, no están identificados con ningún usuario particular porque no existen en Europa, casi todos trabajan para empresas en exclusiva, son camiones de flota, incluso siendo autónomos son así. Sin embargo, en Estados Unidos tú eres un profesional independiente, puedes pujar por una carga y atravesar todo el país y entregarla en tu destino sin tener que darle explicación a nadie. Así que son las cosas que diferencian precisamente a los camiones europeos de los americanos.